Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el delito de feminicidio. ¿Cuál es tu nombre? Soraya Chávez. ¿Cuál es tu profesión y en dónde trabajas? Soy abogada y trabajo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. ¿Cómo quieres empezar con el feminicidio? Bueno, el día de hoy en México ya habrán muerto 6 mujeres. Así es, según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, diariamente mueren 6 mujeres en promedio en nuestro país. ¿Y esto qué representa? Para comenzar, las mujeres representan el 51% de la población en México, es decir, son mayoría. En nuestro país actualmente son alrededor de 61 millones de mujeres, de las cuales el 21.44% son indígenas y son las que tienen las más altas tasas de analfabetismo y de desapariciones de niñas. En sí, ¿qué es el feminicidio? Bueno, según el Observatorio Ciudadano, el feminicidio se entiende como un fenómeno social, cultural y político que atenta contra la vida de las mujeres. Es decir, es el asesinato de las mujeres que las matan por cuestiones atribuidas al género femenino. Estos feminicidios son asesinatos motivados por el odio a la mujer, que se manifiesta con violencia sexual extrema hacia las mujeres y niñas con diversas formas de humillación, de abandono, de terror, de maltrato físico y emocional, también de hostigamiento, abuso sexual, incesto, entre otros. ¿Qué es el femicidio? Bueno, es el homicidio en contra de la mujer, el cual no trae un trasfondo de género. El feminicidio se refiere al sexo. El feminicidio es al género, se refiere al género. El sexo son las características biológicas y fisiológicas que te definen como hombre y mujer. Y el género es atribuido con base a los roles, cultura y a las costumbres que diferencian lo femenino de lo masculino. De ahí la diferencia de feminicidio y femicidio. Muy bien. ¿Y en cifras cómo estamos? Bueno, actualmente no hay cifras oficiales sobre feminicidios en México. Sin embargo, para que se den una idea, entre el año 2012 y 2013 han asesinado más de 3.800 mujeres a lo largo del país. Desde 1993 hasta la fecha, más de 1.000 mujeres han sido secuestradas, torturadas, violadas y finalmente asesinadas tan solo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Un lugar que se caracteriza por su machismo, donde habitan organizaciones criminales, donde existe una disputa constante entre los cárteles de drogas por su colindancia con la frontera en Estados Unidos. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, esta situación se debe a la cercanía con la frontera. En Ciudad Juárez existe una gran cantidad de empresas manufactureras, por lo que la gran mayoría de la población tiene trabajo. Sin embargo, también la gran mayoría de la población vive en pobreza extrema, en condiciones precarias, y miles de jóvenes tienen que dejar sus estudios para ir a trabajar. El 80% de los trabajadores de las maquiladoras manufactureras son mujeres, ya que se piensa que las mujeres tienen mayor agilidad para los trabajos manuales y con ello también se les paga mucho menos. Ellas perciben los peores sueldos de estas empresas y sus supervisores siempre son, en la mayoría de los casos, hombres, por lo que dentro de las maquiladoras hay un acoso sexual constante por parte de los hombres a las empleadas de estas empresas. En sí, las empresas maquiladoras están llenas de violaciones a los derechos humanos y laborales, principalmente de las mujeres. ¿Alguna característica en especial de las víctimas? Bueno, en general, las características físicas de las mujeres asesinadas son niñas, adolescentes, mujeres entre 13 y 25 años de edad, aunque también ha habido casos en los que son de menor edad. ¿Alguna situación en específico para que ocurran este tipo de delitos? La mayoría de estos casos ocurren cuando las mujeres salen a trabajar o de la escuela y andan solas por las calles. Imagínese usted vivir por un lugar que por el simple hecho de ser mujer, salir a la calle ya es un riesgo enorme y pones en peligro tu vida. Es imposible entender cómo los culpables de estos terribles actos no han sido detectados y encarcelados, y ocurre lo contrario, sino que son protegidos por la ley. ¿Cuándo se dio por primera vez una situación de feminicidio que se tenga registro? El primer asesinato fue en 1993 con una niña de apenas 13 años de edad. Las mujeres en Ciudad Juárez han comentado que por el solo hecho de ser mujeres ya no tienen valor, que casi es un delito, y lo peor de todo,
que hoy en día las tratan como si fueran las culpables de estas situaciones. Vaya. ¿Y México cómo se encuentra en el mundo? Bueno, México acumula un total de 140 recomendaciones internacionales entre el periodo del 2000 al 2006, solo en el tema de derechos de las mujeres, y de esas 63 están dirigidas a Ciudad Juárez a atender el feminicidio. Pero esta ciudad fronteriza solo es un pequeño estrago de la gran violencia que existe contra otras mujeres en todo el país. Muchas de estas muertes son derivadas de la violencia doméstica y relaciones enfermizas. Los culpables pues vienen siendo los esposos, los novios, los padres de familia, etc. No es posible que vivamos en un país donde lo primero que se pregunta de una mujer cuando es violada es cómo iba vestida. Todo comienza desde simples piropos en la calle hasta ser violadas y asesinadas solo por ser mujeres, por cuestiones de género, sin tomar en cuenta que no solo somos mujeres, somos seres humanos. Así es. ¿Cuáles son los casos más fuertes que tenga conocimiento aquí en México? Bueno, los casos más trascendentes que tenemos en México, primeramente es el de Rubí Escobedo, hija de Marisela Escobedo, quien fue encontrada calcinada, muerta en un basurero en el año 2008, pero solo fueron encontrados unos cuantos huesos. El resto se piensa que fue devorado por animales. El culpable, su pareja amorosa, Sergio Barraza. Tras dicho suceso, Marisela, la madre de Rubí, no se quedó con los brazos cruzados y comenzó a hacer todo tipo de acciones para hacerle justicia a su hija. Claro. Al final de cuentas, unos años más tarde, Marisela también fue asesinada. Días después de que decidió hacer un plantón fuera del Palacio de Gobierno para buscar justicia, la justicia sobre su hija, ya que Sergio Barras está involucrado con diversos grupos del crimen organizado. Este caso dio vuelta al mundo, aunque actualmente los tres protagonistas en esta historia son Rubí, Marisela y Sergio, están muertos. El segundo caso que tenemos es el del campo algodonero, donde tres mujeres, que no recuerdo su apellido, pero de nombre Esmeralda, Claudia y Laura, fueron encontradas asesinadas en el campo algodonero en las afueras de Ciudad Juárez también. Todas ellas presentaban signos de violencia sexual y tortura. Luego de ser secuestradas y violadas, habían sido golpeadas y posteriormente estranguladas. En este caso fue llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de noviembre del 2009, me parece, y esto llevó a cabo una sentencia histórica contra el Estado mexicano. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna conclusión al tema del feminicidio ahí? Bueno, pues se considera acertada la sentencia de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde a raíz de un caso que se dio aquí en nuestro estado, donde una persona, un hombre, choca contra un auto que venía manejando una mujer y esta muere. Por este simple hecho, se le dio a este hombre una pena de casi 60 años de prisión, que se contempla en el artículo 126 de nuestro Código Penal del Estado, donde en este artículo contempla más bien las cuestiones de sexo femenino, es decir, el femicidio, por lo que la Corte le dice a Chihuahua: no, pero no tienes que legislar el feminicidio porque este hombre no buscaba matar a esta mujer, ni siquiera, sabía que era una mujer la que iba manejando el auto. Entonces consideramos muy acertada la sentencia de la Suprema Corte, y esperamos que Chihuahua pronto acate pues esa recomendación. Muchas gracias, Soraya Chávez, hablando sobre el tema de feminicidio. Gracias y hasta luego. Muchas gracias.